Buenos días a todos. Como decía Ana, gracias por conectaros, por sacar un ratito para escucharnos. Hoy la idea es contaros un poco sobre el ecosistema de inteligencia artificial dentro de las plataformas cloud con las que trabajamos, concretamente, pues bueno, Microsoft, Amazon Web Services e IBM Cloud, ¿vale? Son los tres hiperescalares con los que tenemos una buena alianza. Y bueno, contaros un poco cómo ayuda en vuestro negocio, en vuestra productividad, casos concretos en este tipo de plataformas, ¿vale? Cualquier duda que podáis tener, bueno, como bien decía Ana, pues estaría muy bien que contestaseis a la encuesta final, ¿vale? Porque eso nos ayudará también a contactar con vosotros si es necesario. Pero cualquier duda que podáis tener, pues bueno, al final de la sesión también podéis escribirla y responderemos a lo que sea necesario, ¿vale? Yo soy Javier Arbiol, soy especialista de negocio dentro del área cloud y también de inteligencia artificial, ¿vale? Bueno, pues de lo que se trata es de apoyarnos en los fabricantes, como os decía, con los que trabajamos para cualquier tipo de proyecto que tengáis relacionado con ecosistemas nube, con inteligencia artificial, con proyectos pues, de IA agéntica, de automatización, diferentes proyectos que pueden surgir, pues podamos apoyarnos en esos fabricantes pues para temas de fondos económicos, para temas de apoyo técnico, soporte, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Es un poco un tándem que hacemos con estos fabricantes, ¿no? Por daros primero unas pinceladas, por si hay alguna persona que no nos conoce en la sesión, unas pinceladas de quiénes somos o en qué punto estamos. Bueno, nosotros somos una empresa familiar, nació como una empresa familiar hace 40 años ahora mismo, concretamente en una localidad de Zaragoza, en Calatayud, bueno, pues ha sentado mucho en la formación, ¿no? Nuestro nacimiento se produjo con la formación como eje central de nuestra actividad y poco a poco fuimos evolucionando a una empresa tecnológica, una consultora tecnológica, ya con muchísimas líneas de negocio, con más de 30 líneas de negocio, donde, pues bueno, damos cobertura, ahora lo veréis, a diferentes áreas, ¿no? Dentro del ecosistema tecnológico. Tenemos zonas repartidas por toda la zona geográfica, tenemos oficinas por toda la zona geográfica, perdón, donde, como veis en pantalla, pues estamos asentados en Zaragoza como nuestra central, pero en Madrid, Barcelona, Bilbao, Alicante, bueno, hay diferentes sedes desde donde damos cobertura a los diferentes proyectos con personas físicas en cada una de las sedes, ¿vale? Nuestros servicios, los servicios que cubrimos, nuestras capacidades, bueno, se asientan sobre 4 grandes pilares, 3 pilares muy tecnológicos y un pilar más de la parte de hostelería. Ahora os cuento un poquito por qué. En la parte de consultoría, pues bueno, tenemos más de 100 profesionales donde damos consultoría de todo tipo, no solo consultoría tecnológica, sino consultoría legal, por ejemplo, consultoría de recursos humanos. Bueno, nos asentamos sobre diferentes tecnologías y metodologías en la parte de consultoría. En la parte de tecnología es donde más personas tenemos involucradas, pues porque hay muchas líneas de negocio, pero sobre todo nos apoyamos, como veis en pantalla y he comentado, en grandes fabricantes tecnológicos, ¿vale? Tenemos alianzas que con esas alianzas pues vamos hasta el final, ¿no? E intentamos ser un partner referente en España en cada una de esas alianzas. Una parte de formación, pues bueno, que obviamente al ser una empresa formadora desde nuestros orígenes, pues tenemos un expertise bastante grande, tanto en formación reglada como en formación, vamos a decir, ad hoc, a lo que el cliente necesite, incluso con una plataforma de formación propia que tenemos, y una parte de hostelería, ¿vale? Tenemos una línea de hostelería con diferentes, incluso espacios para celebrar eventos, celebraciones, bodas, en fin, lo que nos pidan nuestros clientes, y tenemos una línea de hostelería pues que damos cobertura a todo ese tipo de eventos. ¿Cuáles bueno, nuestras credenciales o nuestro motor? ¿No? Pues son diferentes clientes de todos los ámbitos, como veis, de diferentes verticales, donde tenemos bueno, pues una valoración bastante alta con cada uno de los clientes con los que trabajamos. Clientes referentes, pues como veis en pantalla, en cada una de las verticales, y trabajamos tanto con administración pública como con, por supuesto, empresa privada. Bien, por daros un resumen ejecutivo bueno, de cuál es el problema real, ¿no? Con lo que, yendo ya a la materia que hoy nos compete, el problema real
bueno, de ese boom de la inteligencia artificial dentro de nuestras empresas y dentro de las plataformas con las que trabajamos, que ya sabéis bueno, que trabajamos tanto en cloud como on-premise, pero sí que es cierto pues, que un 80-90% de los proyectos de este tipo van dirigidos a plataformas cloud, tanto las que trabajamos nosotros como plataformas de terceros. El problema real que nosotros vemos es sobre todo el salto a producción, ¿vale? Hablamos de muchos pilotos, que ahora veremos, de muchos pilotos en este tipo de tecnología bueno, que está, dijéramos, en proceso desde el año 22, 23 más o menos hasta ahora. Llevamos 2-3 años haciendo pilotos, haciendo pruebas, pasando a producción aquellos proyectos que verdaderamente están maduros y tienen un valor para vosotros, y ese salto a producción que pasamos de probar, bueno, prompts o pasamos de probar órdenes a esta inteligencia artificial a un servicio ya crítico de tecnología, ¿no? Con esa gobernanza del dato, con esa gobernanza de dónde están mis datos a nivel legal, de cómo podemos poner una serie de normas, de normativa legal, pues para que mis datos no salgan fuera de la organización, y esos costes que no pueden descontrolarse en el tipo de proyecto que hagamos, ¿no? Tenemos sobre todo pilares bueno, de valor, que son al final modelos líderes que nosotros implementamos asentándonos en, bueno, en modelos de lenguaje en frameworks, en marcos ya normativos que están asentados en el mercado, con datos reales y una seguridad pues ya con un grado alto, ¿no? Una evaluación continua de esa calidad del dato. Entonces, bueno, pues ahí intentamos, como os digo, poner en práctica esos marcos legales y esos marcos normativos para que vuestro dato en proyectos de inteligencia artificial sobre plataformas cloud no se vean, pues bueno, no se vean de ninguna manera vulnerados, ¿no? El problema real es que el 80% de las POCs, de las pruebas de concepto que se hacen, no solo que hacemos en Integra, ¿no? Sino que se hacen en inteligencia artificial, no logran escalar o no se están logrando escalar en la empresa, ¿no? Dentro de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que al final pues hablas con IT, hablas con el área de recursos humanos, con el área financiera y pones en práctica un piloto para ese área concreta que creen que va a funcionar, que va a tener valor, y no se está logrando escalar dentro de la empresa esos pilotos, pues porque hay muchos problemas, no problemas de tecnología como tal, porque la tecnología es innegable, sino problemas pues de que hay usuarios dentro de la organización que no terminan de ver el valor de ese piloto, ¿no? De ese proyecto. Que el CTO, el CEO, que el financiero, pues no termina de ver que tenga un recorrido real dentro de la productividad de la empresa. Que el coste al final se nos dispara. Bueno, pues por muchas razones esas POCs, esas pruebas de concepto, no terminan de escalar dentro de la empresa. Qué trampa, vamos a decir, ¿no? Vemos nosotros ahí, ¿no? Muchas organizaciones no están logrando prototipos rápidos porque hay algunos stoppers con los que se encuentran y es lo que nosotros desde Integra pues intentamos salvar, ¿no? Oye, resultados inconsistentes, vale, pues no vemos el resultado, el retorno de la inversión real. Bueno, pues nosotros tratamos de daros el dato concreto de cuál es el resultado a medio o largo plazo de este tipo de pilotos o pruebas de concepto. Dificultad en la integración. Pues no termináis de ver que la integración a nivel tecnológico sea viable, ¿no? Pues nosotros os acompañamos en esa dificultad, a solventar esa dificultad y a integrar 100% esa tecnología que hemos puesto en preproducción, vamos a decir así, a pasarla a producción y que sea verdaderamente un factor de valor para vosotros en el día a día de la compañía. O una falta de cumplimiento legal, como os decía al principio. Bueno, pues la gobernanza del dato es muy importante. Nosotros también tenemos un área de consultoría legal, de un área jurídica, donde trabajan profesionales legales, abogados, etcétera, y hacemos un estudio de esa viabilidad de la gobernanza de la IA o de la gobernanza del dato dentro de estos proyectos, pues por si la criticidad de vuestro dato es alta, pues que tengamos ahí un cumplimiento total en cuanto a GDPR, en cuanto a la nueva normativa Cloud Act, de los hiperescalares, bueno, diferentes bases legales sobre las que nos asentamos para que se cumpla a nivel legal, ¿no? Riesgos en la soberanía del dato que nosotros vemos, pues son dos, ¿no? La fuga de los datos como tal, que el uso de esa IA pública
pues de plataformas que todos conocemos pueda exponer de manera de la propiedad intelectual de manera legal los datos de clientes pues a LLMs o motores de entrenamiento externos que desde IT no se tienen controlados, ¿vale? O un Shadow AI, que al final no deja de ser Shadow IT, o sea, lo mismo que Shadow IT, lo que conocíamos de aplicaciones de terceros, pero de inteligencia artificial, ¿no? Empleados que usan, pues eso, herramientas no aprobadas por IT en este caso, por el área de tecnología, pues creando ahí vamos a decir, un vacío legal, no es ilegal, pero un vacío legal de seguridad dentro de las compañías, ¿vale? Entonces es importante que estos dos pilares, la fuga de los datos y el Shadow AI, pues estén controlados a nivel legal, ¿vale? Otra de las cosas que vemos, que al final esos costes con los que trabajamos dentro de plataformas cloud, que es uno de los dolores de cabeza que desde que se trabaja en cloud, los grandes hiperescalares, pues está rondando todas las áreas financieras de las compañías, es el coste impredecible. El 40% puede haber en variaciones de facturación. Pues ese desafío financiero que sin una plataforma de gestión, pues consumo de tokens dentro de los modelos de lenguaje o de las plataformas que nos ofrecen los hiperescalares y el uso de, a lo mejor, GPUs, el uso de procesamiento gráfico, pues puede disparar el control de los costes si no ha habido previamente un estudio previo de FinOps financiero de cuáles van a ser los costes con una pequeña desviación que siempre hay pues por temas pues de tráfico de datos o temas de escalabilidad, que puede haberlas, pero si están controladas previamente, que es lo que nosotros intentamos en estos proyectos, pues aquí ya tenemos un control del coste mucho más exhaustivo. Entonces, esto es un pilar también muy a tener en cuenta, el dato y los costes, ¿vale? Y luego, por otro lado, disculpad, no me pasa perdón. Por otro lado, es la productividad. Al final, lo que vamos a tratar con este tipo de proyectos es que la productividad aumente. Nos estamos dando cuenta, pues desde que llevamos trabajando, bueno, nosotros llevamos trabajando, dijéramos, inteligencia artificial y ecosistemas cloud más de, os diría, 8 o 10 años aproximadamente, unas y otras, ¿vale? La inteligencia artificial no es de antes de ayer, esto es una tecnología, una disrupción que ya lleva muchos años, lo que pasa es que desde hace bien poco pues se ha disparado muchísimo en los últimos 2-3 años. Entonces, el impacto de la productividad que estamos viendo es un aumento por encima del 30-35% en la eficiencia de las tareas de la compañía. Automatizaciones, ayudas en el despliegue, compilado de código, muchísimas cosas, muchísimas tareas que nos están ayudando a que la productividad aumente. En este caso no se habla ni mucho menos de sustituir personas, sino que la eficiencia de estas personas aumente en su día a día y puedan dedicar también su tiempo de valor a otras tareas que sean mucho más complejas, ¿no? Y las tareas repetitivas o las automatizaciones pues estén ya solventadas por este tipo de proyectos de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que imponemos nosotros dentro de estas plataformas como solución? Bueno, pues arquitectura RAG. ¿Qué es un RAG, no? El Retrieval Augmented Generation al final es una IA que primero consulta los documentos que nosotros tenemos internos, que nosotros hemos, vamos a decir, cargado internamente, y luego genera una respuesta basada en esos datos, de tal manera que no tenemos que sacar el dato fuera de la organización. Entonces ahí lo que hacemos es eliminar, vamos a decir, las famosas alucinaciones que tienen los modelos de lenguaje que todos conocemos y forzar, dijéramos, a que consulte el dato, a que ancle ese dato, datos reales nuestros de la compañía. Evitamos que la IA pues, se invente información que no está dentro de nuestros documentos corporativos, garantizando pues eso, una precisión mayor en las respuestas y en la solución que estamos buscando, ¿vale? ¿Asentado en qué plataformas? ¿No? Pues aquí nos asentamos, como os decía, en grandes plataformas hiperescalares que ya no tienen ningún tipo de duda, que obviamente pues están en cloud, pero que cumplen un marco normativo a nivel nacional y a nivel con esquemas nacionales de seguridad a nivel alto y a nivel europeo, que hace que nuestros datos pues estén seguros trabajando en este tipo de plataformas e incluso, vamos a decir, encapsulados, ¿vale? Hay algunas vías para encapsular los datos y que no salgan fuera de la organización, es decir, que no salgan al cloud y que estén totalmente encriptados. ¿Qué es Azure AI Foundry?
Bueno, pues Azure AI Foundry es una plataforma que tiene un ciclo de vida completo. Desde el diseño, de la selección de modelos de lenguaje y arquitectura inicial, pasamos a la evaluación, con pruebas ya, bueno, concretas de calidad y seguridad de automatización, al despliegue, que obviamente aquí ya pasamos del piloto a la producción, como os decía antes, puesta en producción ya escalable, es decir, que si mi herramienta, vamos a llamarla así, mi solución de inteligencia artificial necesita escalar, vamos a poder escalar en tiempo real. No tenemos que depender de una infraestructura, no tenemos que depender de un entorno local que está muy bien para ciertos ámbitos, pero para esta parte de escalabilidad, pues la nube nos ayuda mucho más, ¿no? Y luego el gobierno de ese dato, la monitorización de, vamos a decir, de los costes, de los datos, de la ética y del rendimiento de nuestra solución. Tenemos un gobierno pues, global, ¿no? Un 360 del dato y de los costes y de ese rendimiento que vamos a poder escalar, como os decía al principio. Esto nos ofrece pues, Azure AI Foundry, con un proyecto, bueno, con un servicio más bien de Azure OpenAI, que sabéis que Microsoft trabaja directamente con OpenAI, con toda la potencia que nos ofrece GPT, con sus actualizaciones a última versión. Y ese aislamiento, vamos a decir aislamiento, que nos permite Azure, en este caso, con una latencia optimizada y un hardware en cuanto a GPUs dedicado solamente exclusivo para nuestra solución y nuestra tarea, ¿vale? ¿Qué catálogo de modelos trabaja Azure AI Foundry? Infinidad, ya os lo adelanto, pero a lo mejor conocemos mucho más los 4 grandes catálogos con los que trabajamos, ¿no? Que incluso esto necesita de una actualización porque está en continuo, como sabéis, en continua evaluación y actualización de los modelos. Trabajamos en Azure AI Foundry con modelos como OpenAI, Meta con su Llama, Mistral, los propios modelos de Microsoft que son los Phi. Bueno, pues cada uno lo utilizamos para una tarea diferente y un uso preferente. Pues OpenAI lo vamos a utilizar para soluciones que requieran de un razonamiento complejo y una visión de esa información. El modelo Llama de Meta lo vamos a utilizar para una eficiencia y una personalización de la solución. Pues, por ejemplo, Mistral ya va más allá para toda la parte lingüística. ¿Queremos un modelo de bajo coste para una tarea concreta? Vamos a utilizar el propio de Microsoft, que nos va a dar un coste mucho más reducido. Bueno, pues depende de lo que necesitemos, ¿vale? Aquí seguimos una lógica. Oye, la complejidad de GPT-4, pues, o de GPT en este caso actualizada, pues es más alta que la de un coste, que la de un Phi, por ejemplo, que tiene un coste más eficiente y una complejidad más baja. Queremos una velocidad más alta, pues vamos a tirar por los modelos turbo. Bueno, depende, ¿vale? Simplemente que sepáis que existen, que vosotros, vamos a decir, no os enteráis del modelo con el que nosotros trabajamos, obviamente os enteráis, pero no tiene por qué ser un tema vuestro, y nosotros ponemos a vuestra disposición el mejor modelo que se adapte a la solución que estamos buscando. Una conexión nativa con los hilos de información, con SharePoint, con un SQL, un Cosmos DB, con un Blob Storage dentro de Azure. Bueno, pues aquí tenemos conexión dentro del ecosistema de Microsoft de los diferentes silos o fuentes de información. Una búsqueda vectorial tanto semántica para encontrar el significado y que no solo vayamos al tagueado de palabras clave y que entienda esa IA, esa solución, entienda el contexto de la pregunta del usuario en el lenguaje natural, y una indexación mediante Azure AI Search que gestiona pues, muchos fragmentos de información, los indexa para una respuesta pues, prácticamente que nos devuelven en cuestión de milisegundos o segundos como mucho, ¿vale? Sí que es una respuesta razonable. Vamos a tener un aislamiento de los datos, y esto es real, que los datos del cliente no se usan para entrenar modelos públicos, sino que están, vamos a decir, encorsetados dentro del modelo nuestro, dentro de la plataforma, un aislamiento de la propia suscripción, vuestra suscripción como cliente, y una encriptación que nos va a permitir encriptar los datos tanto en reposo como en tránsito, ¿vale? ¿Qué es esa IA responsable que nosotros llamamos? Pues una IA que se asienta en estas plataformas sobre 3 pilares: filtros de contenido, detección de sesgos y seguridad de los prompts, ¿vale? Que cada una tiene pues, una detección automática de ese lenguaje ofensivo y nos permite filtrar, detectar sesgos pues, por temas de equidad de personas, ¿no? Pues igualdad, pues tanto de personas o géneros bueno, que no tenga ningún tipo de sesgo, ¿no? Esta inteligencia artificial. Y seguridad en el prompt para proteger esos ataques
pues de posibles prompts maliciosos que, aunque creamos que no, ya existen, ¿vale? Ya ha llegado el ransomware, ya ha llegado la amenaza a la inteligencia artificial, por supuesto, e intentamos mediante estas plataformas que los prompts haya una seguridad, ¿vale? Identidad y acceso mediante Entra ID, que al final es el primer filtro de la identidad de los usuarios a este tipo de soluciones. El usuario que tiene en SharePoint o SQL, pues bueno, si un usuario no puede ver un archivo, su asistente, vamos a decir, su agente, su asistente de inteligencia artificial no lo verá tampoco, ¿vale? Entonces se asienta sobre la identidad de Microsoft Entra ID. El control de los costes que vamos a tener mediante nuestra cuota, vamos a decirlo así, nuestro modelo de suscripción por proyecto, con unos límites que podemos establecer, y alertas que nos dan estas plataformas, nos dan alertas en tiempo real para llevar el control y no superar ciertos umbrales presupuestarios, ¿vale? Comparativa de enfoques, para que veáis un poco, bueno, pues en qué se basa Azure, por ejemplo, y AI Foundry, con un concepto de gobierno, soberanía, datos propios y producción. ¿Qué es el gobierno? Pues una IA pública, en una IA pública inexistente, ¿vale? ¿Por qué? Porque Azure AI Foundry centraliza y audita todo lo que tengáis en cuanto a gobierno del dato. Soberanía del dato, bueno, pues al final en una IA pública tiene mucho riesgo y aquí en estas plataformas hay un aislamiento total. Los datos propios lo mismo, trabajando con tecnología RAG, como os decíamos hace un par de diapositivas, y un paso a producción pues que es totalmente escalable y totalmente, bueno, que podemos llegar hasta un nivel enterprise, ¿vale? Muy rápido también, por nombraros la solución de Amazon en este caso, que es Amazon Bedrock combinado con SageMaker, ¿vale? ¿Qué hace Amazon Bedrock? Bueno, pues es una plataforma muy similar con una IA generativa para todo un proyecto, para todo el mundo, vamos a decir así, y que cubre pues tanto la parte, por ejemplo, de Textrat, con servicio de Machine Learning enfocado a extracción de textos, Kendra, servicio de búsqueda empresarial dentro de nuestras fuentes de datos, Amazon Transcribe, que nos va a permitir reconocimiento de habla incluso con modelos de Machine Learning, Translate para traducir todo eso, Lex para un servicio gestionado con modelos de lenguaje avanzados. Bueno, pues todo eso se combina dentro de Amazon Bedrock y al final nos da una flexibilidad, una personalización, una infraestructura incluso más efectiva en cuanto a costes, más sencillo de llevar esos modelos de lenguaje para construir soluciones y soluciones pues, con una potencia de IA generativa escalable, ¿no? Como decíamos al principio. Al final aquí, dentro de la IA generativa de Amazon Web Services, tenemos un SageMaker que nos va a permitir desplegar modelos más un Bedrock, que es la plataforma vía API para que los usuarios puedan consumirla con esos modelos fundacionales, tanto propios de Amazon como de terceros, como veíamos al principio. Chips que al final pone Amazon a nuestra disposición dentro de esas máquinas virtuales donde podemos montar las soluciones, que son modelos los TRN, los INF, pues que son modelos especializados para entrenamiento e inferencia, y Code Whisper, que al final es pues una manera de que esa IA generativa complete nuestro código y compile nuestro código y dijéramos que supervise nuestro código para que todo sea eficiente, ¿no? Al final el stack que hay, igual que en Microsoft, que en Azure, el stack que hay dentro de Amazon Web Services es bastante amplio, el stack de inteligencia artificial y machine learning. Y al final aquí, pues bueno, tenemos tanto la parte de consumidor, vamos a decirlo así, mediante servicios de IA, como la parte de construcción y proveedor, ¿no? Mediante SageMaker y frameworks que al final nos permiten, pues, tener todo esto totalmente, bueno, totalmente operativo, ¿no? Modelos de servicios de inteligencia artificial, como veis arriba, no vamos a desgranarlos, por supuesto, pero son servicios que trabajan por detrás de nuestro modelo, como os decía antes, oye, pues Translate, Lex, Code Whisper, bueno, pues al final son soluciones que dan forma a nuestra plataforma. SageMaker es lo que, bueno, pues compila todo esto mediante Canvas, mediante diferentes soluciones puestas en la plataforma para que el proyecto de inteligencia artificial sea totalmente compilado y modelos que trabajan por debajo, frameworks o marcos que trabajan
con soluciones y servicios propias de Amazon Web Services, un EC2, un Trainium para toda la parte de compilación en virtualización. Bueno, pues al final vamos de una parte de patrón de personalización más fácil, oye, pues un prompt contextual que pasamos a tecnología RAG, que por debajo existe una capa de fine tuning para modelar todo esto y que al final hay un entrenamiento mucho más complejo de los modelos en base a algo que nosotros estemos buscando en nuestro proyecto, ¿vale? Al final, los servicios que aceleran la creación de soluciones de IA generativa a escala, pues son SageMaker, como os decía antes, con modelos fundacionales, y Bedrock, con unos beneficios claros de aceleración, una necesidad de una infraestructura sin tener que administrarla, ¿vale? Ya la administra Amazon por nosotros para lo que necesitemos en el proyecto, modelos de lenguaje que elegimos a demanda dependiendo de lo que se necesite en el proyecto y personalizamos los modelos de lenguaje, ¿vale? Entonces, pues bueno, habilitamos todo eso mediante Amazon Bedrock con modelos fundacionales, tanto propios con los nuevos Nova, Titan, que ya existía, modelos de Anthropic con Cloud, que habréis escuchado hace bien poco, que está siendo una de las tecnologías punteras, modelos ya de Mistral, Meta, etcétera, incluso con plataformas, vamos a decir, open source, como Hugging Face, por ejemplo, con las que trabajamos, ¿vale? Entonces, yo hasta aquí quería llegar, más o menos vamos en tiempo, que conocierais cómo abordamos este tipo de proyectos de inteligencia artificial, qué capas, tanto de tecnología como capas legales y de gobernanza, incluimos en los proyectos y sobre qué plataformas líderes en el mercado nos asentamos. También podemos trabajar de manera on-premise, es decir, que estos datos o que estos modelos no se entrenen en cloud o no vayan a cloud, sino que se queden on-premise, pues en dispositivos potentes, a lo mejor pues de Lenovo, por ejemplo, con los que estamos trabajando mucho, una PGX, bueno, pues son modelos concretos de hardware donde podemos llegar también a entrenar nuestras soluciones de inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí quería llegar. No sé si hay algún tipo de pregunta que podamos responder en el chat. Como decía al principio, disponéis del chat. No obstante, en la encuesta que os saltará ahora, pues también podéis indicarnos si queréis profundizar en alguno de los temas sobre los que ha hablado Javier de forma individual más adelante. Sí, nos comentan si se enviará la grabación y sí, se enviará la grabación junto con la presentación mañana. Sí, nos preguntan. Buenos días, quería saber si esta infraestructura es compatible con N8N. Espera, la pregunta. Con N8N para hacer automatizaciones. Automatizaciones, sí, es totalmente compatible. Hay, bueno, tanto Microsoft como AWS es indudable que tienen acuerdos de terceros con muchísimas compañías líderes y por supuesto N8N pues al final es una manera de automatizar procesos que nosotros también tenemos dentro de nuestros proyectos. También hemos trabajado algún proyecto incluso de N8N y bueno, pues es totalmente integrable dependiendo de lo que se busque también, ¿no? Podemos automatizar y llevar el dato a un cloud. Pero bueno, habría que ver qué tipo de automatización es, ¿vale? Para ver si N8N cuadra, si encaja o no, o podemos llevar a la automatización mediante algún proceso de plataforma de este tipo. Pero bueno, sí, en resumen, sí. Gracias, Javi. Bueno, son las 10 en punto ya, así que vamos a dar por finalizada la sesión. Muchísimas gracias a todos. Os recordamos el tema de la encuesta, porque lo dicho nos ayuda muchísimo y nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias y buen Gracias a día. todos. Buen día.